observen las mesas, tienen tablas de diferentes, vamos a utilizar mesas de diferentes dimensiones, por lo tanto, vamos a necesitar material en diferentes dimensiones. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a decir? ¿Cuántas salas de estas tenemos? ¿Y con qué dimensiones en cada una de esas salas? Observen que en ese caso, nuestro producto final son las tablas en determinadas dimensiones. Pero, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar? Nosotros vamos a encontrar tableros, por ejemplo, ya ese tablero, nosotros vamos a decir cuánto voy a comprar de cada tipo de tablero, y observen que ya decimos, tengo los tableros aquí y tengo lo que voy a obtener como resultado, pero hay algo que está faltando en medio. ¿Cuál va a ser el proceso de corte que nosotros vamos a realizar? Es decir, cómo vamos a realizar la división de esos tableros para llevar de esa entrada que vemos como el problema de transporte, es decir, cuál va a ser las diferentes alternativas de recorrido que vamos a tener para llegar hasta esos productos finales. Entonces, son esas estructuras que nosotros vamos a ir trabajando. ¿Eso es el problema de corte como en general? ¿Son los límites de producción? Observen que nosotros podemos ver también cuando tenemos una determinada unidad, tenemos aquí, nosotros decimos, tenemos diferentes requerimientos. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, ¿sabes qué? Tengo, en el caso de producción, nosotros decimos, tenemos una matriz que puede realizar este tipo de cortes, ¿verdad? Y nosotros decimos, mira, son estos los insumos que nosotros vamos a necesitar para elaborar nuestro producto final, necesitamos esto. Por lo tanto, observen que aquí tenemos una alternativa. Con esta alternativa nosotros vamos a sacar estos dos productos, dos de este tamaño y uno de este otro tamaño. ¿Cuál va a ser nuestra pregunta? ¿Cuál va a ser nuestra decisión? ¿De cuántas veces nosotros vamos a seguir o vamos a ejecutar este patrón de corte? Entonces, cosas como esa que nosotros vamos a tener que ir decidiendo en ese caso, ¿verdad? Observen que cuando hablamos de problema de mezcla, nosotros decimos, mira, aquí tenemos agua, tenemos también azúcar, tenemos limón, y lo que nosotros vamos a elaborar son limonadas. ¿Cuánto vamos a utilizar de cada uno de ellos para preparar limonadas? Yo sé que nosotros vamos a decir ahí en ese caso, mira, hay una limonada que la vamos a hacer bajo en dulce, vamos a hacer otro medianamente o moderadamente dulce, no sé qué niveles de cuánto de rango le vamos a asignar para cada uno de los recursos, para elaborar los productos. Que estamos en ese caso, lo que nosotros decimos, pero cuando vayamos a comprar el insumo, vamos a comprar una botella de este tipo. Pero el cuidado que nosotros vamos a tener va a ser en lo que contiene cada uno de estos productos que nosotros estamos utilizando, ¿verdad? Comencemos, por ejemplo, el primero de ellos. El primero de ellos se conoce como problema de transporte. Y tal vez si es que alguien aquí se dedica después a los problemas o al área de logística, este problema de transporte va a ser un problema que usted lo vamos a encontrar con bastante frecuencia en ese caso. Necesitamos conocer entonces cuál es la estructura que está presente en estos problemas que nosotros estamos llamando como problema de transporte. Hay ciertos elementos que tenemos o que estamos considerando. Y esos elementos, por ejemplo, decimos que tenemos algo así como un origen. Y desde ese origen nosotros vamos a llevar los productos hacia un determinado destino. Observen que aquí decimos, entonces, como estructura, origen, y desde este origen vamos a llevar a lo que estamos denominando destinos. Veamos, por ejemplo, aquí, si es que nosotros decimos origen, ¿qué atributos o qué información buscaríamos del origen? Por ejemplo, si estamos comercializando este producto, lo que nos interesa saber es, bueno, en estos orígenes, ¿cuántos de estos productos nosotros tenemos disponibles? Sé que hay una de las informaciones que para nosotros podría ser relevante es cantidad de productos que tenemos disponible en este caso. Si estamos viendo demanda, ¿qué es lo que nosotros diríamos? ¿Cuánto es la demanda que nosotros tenemos para cada uno de esos productos en esos destinos? Observen que hasta aquí estamos hablando de estos elementos de manera independiente, pero también lo que para nosotros tal vez más que esos productos de manera o esos componentes de manera independiente, lo que nos interesa es la interrelación que existe entre ellos. Por ejemplo, nosotros podemos decir aquí que tenemos diferentes alternativas
para llevar los productos desde este origen a ese destino. ¿Cuál de esas alternativas nosotros vamos a utilizar? Puede que no necesariamente todas las alternativas estén disponibles para la conexión entre un origen y un destino, y que cada una de esas características tenga, o cada una de esas alternativas tengan características propias, como por ejemplo costo, como por ejemplo límites de capacidad que nosotros podemos utilizar en cada una de esas alternativas. Son cosas que nosotros podremos ir considerando aquí para definir esta estructura. Por ejemplo, si es que nosotros decimos aquí, asumamos que tenemos, por ejemplo, dos plantas, planta 1 y planta 2, y de la planta 1 y 2 vamos a llevar a estos tres centros de distribución. Si es que nosotros lo vemos en función de lo que hemos venido conversando hasta aquí, lo que nosotros diríamos es que para cada una de las plantas lo que nos interesa es una información, la disponibilidad. Es decir, ¿cuánto tenemos disponible en cada una de las plantas? Esa es una información que nos entrega ahí. Nos dice que en la planta 1 tenemos una cantidad disponible. Aquí tenemos disponible 250 unidades, y en la planta 2 nos dice que tenemos 400 unidades. ¿Qué más? Nos dice que cada uno de los centros de distribución, el centro de distribución 1 tiene una demanda, y la demanda es de 200, el centro de distribución 2 también 200, y el centro de distribución 3 también 250. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Lo que nosotros buscamos es cuánto vamos a enviar desde la planta 1 al centro de distribución 1, de la planta 1 al centro de distribución 2, al centro de distribución 3. ¿Algún tipo de restricción que ustedes consideran aquí que puede estar presente en este tipo de problemas? Por ejemplo, la suma de los tres no puede darte más de... O sea, la ¿perdón? suma de los tres no puede dar más de 250 porque es lo que tengo, ¿no? La suma de... Los tres centros de distribución no te puede dar más de 250 porque es lo que tengo, ¿no? ¿Qué es lo que tiene? Sería una restricción con relación a un límite, ¿verdad? Claro. Un límite de cantidad de productos que nosotros tenemos disponibles. ¿Algún otro tipo de restricción que ustedes consideran que puede estar presente aquí en este caso? Lo que no entiendo es el 21, 25 y 15. ¿Qué son? Si nosotros enviamos una unidad desde la planta 1 al centro de distribución, la unidad que estoy enviando, me puede enviar una unidad cuesta 21. Ah, Ya. lo del costo. El Ya, costo, ya, ya. costo. Que quizá no le diría el problema, pero dependiendo del tamaño del camión, quizás muy poco, o quizás a veces hay muy poco producto. Ya, solo que ahí nosotros podríamos ir extendiendo, ¿verdad? Y cada una, en función de la alternativa que estamos utilizando, puede que no sea muy atractiva. Por ejemplo, esa es una extensión natural que uno toma a partir de esta estructura cuando comienzas a evaluar, por ejemplo, la capacidad o la necesidad de abrir nuevos puertos para exportación. ¿Cuál es la capacidad que debería tener un puerto para que se justifique la construcción y dónde debería estar? En este caso, lo que nosotros, en este problema, en la esencia del problema, no considero una alternativa de eso, pero lo podemos incluir. Por ejemplo, también lo que nosotros decimos, ¿sabes qué? Aquí existe un puente que vamos a atravesar en este recorrido para ir desde la planta 2 hasta el centro de distribución 2. Hay un puente y ese puente tiene una capacidad máxima. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a decir? Que el peso de lo que si vamos a utilizar esta alternativa, el peso tiene que respetar esa disponibilidad o esa capacidad máxima. ¿Qué más? Que no ¿Qué es lo que haya, diga? como que no haya suficiente transporte, no sé, que se dañen todos los camiones y solamente haya uno que reparta. La capacidad del centro de distribución, o sea, tenemos que atender los requerimientos del centro de distribución, ¿verdad? ¿Cuánto necesita el centro de distribución? 200. Por lo tanto, tenemos que garantizar de que llegue por lo menos 200 para el centro de distribución 1, por lo menos 200 al centro de distribución 2 y por lo menos 250 al centro de distribución 3.
Observen que aquí tenemos, si es que les pregunto a ustedes, ¿cómo harían la distribución? ¿Qué alternativas utilizarían? Probablemente aquí tendríamos 15 respuestas diferentes. ¿Verdad? Asumen que cada uno de ustedes entregó una respuesta. ¿Cómo compararíamos cuál de esa alternativa es mejor que otra? La que maximiza el beneficio. El costo, ¿verdad? Aquí observen que no tenemos beneficio todavía, tendríamos que buscar el beneficio. Minimizar Minimiza el costo. costo. Por lo tanto, ya tenemos una medida, costo, y el sentido va a ser minimizar. Entonces, la estructura de un problema de transporte es la siguiente. Es un problema que busca minimizar los costos totales de hacer la distribución de los productos atendiendo dos grupos de restricciones. Lo primero, que se tiene que respetar la disponibilidad de productos en el origen, y el segundo grupo, que se tiene que atender las demandas o los requerimientos en el punto de destino. ¿Verdad? Tengo la fuerza que tenemos. Hay que cambiar a dos necesidades, entonces. La demanda. Tenemos que. Dos condiciones o dos restricciones generales usted tiene. Ajá. La primera, que tiene que respetar la disponibilidad que tiene en cada punto de origen. Es decir, no puede retirar más de un origen de la cantidad que tiene disponible ahí. O sea que en este caso, Y la segunda, el segundo grupo de restricciones es que usted tiene que atender los requerimientos de cada punto de demanda. en este solo alojo como la diferencia en centro de distribución 1, de entre planta 1 y planta 2, son 7 unidades de costo, y en el otro, en el centro de distribución 3, son 4. Por lo tanto, me conviene más, como en el centro de distribución 1, abastecerlo con la planta 1 al 100%, o sea, como las 200 unidades que salgan de la planta 1, los 50 restantes que se van del centro de distribución 2 a esa, y después de la planta 2, y en las 200 siguientes, y porque la diferencia entre el costo de distribución de la planta 2 es muy alto, entonces siempre tiene que estar distribuido desde la planta 1. O sea, la planta 2. ¿Entendieron En mi cabeza sí. Pero observen lo que su colega hizo. Recuerden que en la clase pasada nosotros hablamos de dos procedimientos. Hablamos de un procedimiento heurístico. Observen que él nos plantea una lógica para formar una solución para el problema, ¿verdad? Pero observen, y él lo hizo rápidamente. Y si seguimos ese procedimiento, probablemente rápidamente conseguimos encontrar una alternativa de solución. La propuesta de su colega no tuvo ningún compromiso con encontrar la solución óptima al problema. Solo Porque una solución. una solución y siguiendo una lógica. Observen que hay una lógica por detrás. Si él describe esa lógica, cualquier otra persona podría encontrar. Aquí tenemos 2 plantas y 3 centros de distribución, pero si nosotros generalizamos esto, nosotros podemos decir, ¿sabes qué? No tenemos 2 plantas, no tenemos 20 plantas, no tenemos 3 centros de distribución, sino tenemos 40 centros de distribución. ¿Y qué es lo que vamos a decir aquí? Si implementa ese procedimiento, observen, usted implementa el procedimiento y va a llegar a una solución. Pero nosotros no estamos muy preocupados en construir la solución. Nuestra preocupación fundamental aquí es en cómo modelamos el problema de manera tal que ese modelo, después cuando lo resolvamos, nos entregue una solución. Sí. Por lo tanto, ¿qué es lo que buscamos definir aquí? ¿Cuánto, por ejemplo, voy a enviar desde la planta 1 al centro de distribución 1, al centro de distribución 2, al centro de distribución 3? Puedo enviar una cantidad positiva o puede ser 0, puedo que no envíe nada. A eso nosotros estamos llamando nuestra variable de decisión. Es decir, la variable de decisión que nosotros vamos a construir aquí va a ser una variable de decisión que me indique cuánto voy a enviar de la planta 1 al centro de distribución 1. Por ejemplo, a esta variable de decisión aquí yo lo puedo llamar x1. Por lo tanto, yo podría decir x11 cantidad de unidades enviadas desde la planta 1 hasta el centro de distribución 1.
¿Qué más? Nosotros podemos decir entonces, aquí esto será x11, pero también si es que envío desde la planta 1 al centro de distribución 2, podría decir cuánto estoy enviando desde la planta 1 al centro de distribución 2, o desde la planta 1 al centro de distribución 3, cuánto estoy enviando desde la planta 2 al centro de distribución 1, desde la planta 2, centro de distribución 2, planta 2 hasta el centro de distribución 3. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros estamos diciendo? Nosotros estamos diciendo que aquí tenemos un origen, y a este origen nosotros lo podemos llamar I, y vamos a enviar a este destino que nosotros podemos llamar J. Por lo tanto, si generalizamos un poquito, nosotros podríamos decir entonces cantidad de unidades enviadas desde la planta I para I igual 1 y 2 hasta el centro de distribución J para J igual 1, 2 y 3. La medida de costo. ¿Cómo sería aquí la medida de costo? ¿Cómo llegaríamos a determinar cuál es el costo de cada una de las alternativas? La cantidad por el coeficiente, ¿verdad? Es decir, aquí, ¿cuánto es el costo de enviar desde la planta 1 al centro de distribución 1? Es 21 por unidad. ¿Y cuántas unidades estamos enviando? X11. Por lo tanto, esta cantidad de aquí vendría a ser la siguiente sería 25, X12, la siguiente sería 15, X13, más 28, X21, 13, X22, más 19, X23. Observen que, ¿qué es lo que estamos diciendo? Nosotros estamos diciendo que aquí tendremos costos totales de hacer esa asignación. Nuestro interés es determinar cuál es el menor costo posible. Sujeto a, y aquí tenemos las restricciones. Una de las primeras condiciones que nosotros dijimos es que tenemos que respetar la disponibilidad de disponibilidad en las plantas. Sujeto a. Por ejemplo, es decir, si queremos traducir un poquito más, la cantidad de retirada de cada planta tiene que ser menor o igual a la cantidad disponible. Por ejemplo, para la planta 1, ¿qué es lo que tenemos para la planta 1? ¿Cuánto es la cantidad total que estamos sacando de la planta 1? X11, es decir, la cantidad que estamos enviando desde la planta 1 al centro de distribución 1, más la cantidad que estamos enviando desde la planta 1 al centro de distribución 2, más la cantidad que estamos enviando desde la planta 1 hasta el centro de distribución 3. Esto tiene que ser menor o igual que la cantidad disponible, que es 250. Observen, aquí tenemos unidades que estamos transportando, estamos retirando, unidades y unidades. Todo esto son unidades y tiene sentido, guarda la propiedad de aditividad que nosotros tenemos. Escriban por favor para la planta 2. X21 más X22 más más X23. Menor o igual a 400. Menor o igual a 400. ¿Verdad? Tendríamos la otra restricción. Y
El otro grupo de restricciones que nosotros dijimos era atender las demandas de cada centro de distribución. Por ejemplo, es decir, la cantidad que llega al centro de distribución tiene que ser mayor o igual que la cantidad que. Por ejemplo, para el centro de distribución 1, ¿qué es lo que llega al centro de distribución 1? Al centro de distribución 1 llega desde la planta 1 y llega desde la planta 2. Es decir, lo que llega al centro de distribución 1 desde la planta 1, más lo que llega al centro de distribución 2 desde la planta 1 desde la planta 2. ¿Cómo tiene que ser esto? Mayor o igual a 200. Mayor o igual a 200. Y tendríamos lo mismo para el centro de distribución 2, para el centro de distribución 3. Desde el 3, 250. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos ver aquí qué es lo que estamos diciendo, porque nosotros estamos diciendo que tenemos planta 1, planta 2, estamos enviando al centro de distribución 1, centro de distribución 2, centro de distribución 3. ¿Qué es lo que garantizamos en esta parte de aquí? Lo que nosotros dijimos es que lo estamos enviando al centro de distribución 1, al centro de distribución 2 y al centro de distribución 3. Ahí lo llamamos 1, 1, 1, 2 y 1, 3. Todo esto lo que está saliendo tiene que ser menor o igual que la cantidad que tenemos disponible, que era 250. Y cuando nosotros vimos por el otro lado, en el otro flujo, lo que está llegando al centro de distribución 1, ¿qué fue lo que dijimos en este caso? Lo que dijimos aquí fue, al centro de distribución 1, sí, llega desde la planta 1, pero también puede llegar desde la planta 2. Y esto sería 2, 1. Por lo tanto, dijimos, todo lo que llega al centro de distribución 1, desde la planta 1, más lo que llega desde la planta 2, tiene que ser mayor o igual que la cantidad demandada, que era 200. Finalmente, no tenemos más condiciones. Decíamos que X y J tiene que ser mayor o igual que 0 para todo I y para todo J. ¿Por qué? Ah, igual a 0. ¿Perdón? Tienen igual a 0. Sí, para que la propiedad de divisibilidad está en ese caso. Cuando compramos esta agua, por ejemplo, y voy y compro esta agua en un punto de venta de aquí o un supermercado, si seguimos esta lógica, ¿qué nos diría? De la producción, que va al centro de distribución, pero yo no lo estoy comprando en el centro de distribución, lo voy a comprar ¿dónde? En un supermercado. Por lo tanto, falta algo más que haga esa conexión, ¿verdad? ¿Cómo sería en este caso? Tendríamos la planta, de la planta al centro de distribución, del centro de distribución al supermercado. ¿Se dan cuenta que es la misma? Tenemos origen, destino, origen, destino. Y nosotros decimos, ¿sabes qué? En esta cadena de suministro hay más participantes, también están los proveedores. Entonces me interesa que también incluir a los proveedores, porque me va a decir en cada uno de los instantes del tiempo cuál proveedor activo. Por lo tanto, ¿con cuál estaba? ¿Qué voy a tener ahí? Proveedor, centro de producción, centro de distribución, supermercado. Vemos cómo podemos ir incrementando la cadena. Desde una estructura de este tipo podemos llegar a las cadenas de suministro. Y si, como proponía su colega anteriormente, nosotros decimos, ¿sabes qué? Con la cadena de suministro, pero no en función del minimizar el costo, sino en el sentido de maximizar el beneficio. ¿Qué lo diríamos? Muy bien,
cuál es el precio de venta de cada uno de los productos en determinados mercados y por lo tanto vamos a decir que habrá instantes en que hay algunos mercados que vamos a enviar más que a otros. ¿Clara la idea? Ajá. ¿Sí? Bien. Toda esa explicación está tienen ustedes aquí y lo pueden ir revisando cuando vayan estudiando. Yo quisiera que viéramos. No. Problemas de mezcla. El otro tipo de problema que nosotros tenemos son los problemas de dieta o los problemas de mezcla. Sí, En ese caso, lo que nosotros dijimos es que en los problemas de mezcla lo que nos interesa ya no es el producto, sino lo que contiene el producto. Por ejemplo, situaciones de este tipo. Nosotros comercializamos estos productos y tenemos esos insumos. Observe que lo que nosotros decimos es que consumimos chatarra, fundente y ferroalliaciones, hay un proceso de transformación y saldrá algo más. Observe que es un nivel mayor de abstracción que nosotros vamos a tener en cada uno de los enlaces que nosotros tenemos. ¿Cómo garantizarían ustedes aquí? Vamos a una pregunta, la pregunta 1 del certamen, la parte B de la pregunta 1. ¿Cómo garantizarían ustedes? Observen que se tiene que cumplir la propiedad de aditividad. Aquí está entrando chatarra, fundente y ferroalliaciones. Aquí hay un proceso de transformación y aquí hay algo que está saliendo. En este otro problema nosotros no tuvimos nada de eso. ¿Por qué? ¿Qué era lo que estaba viajando? Venía esta botella, estamos comparando esta botella con esta otra botella, por lo tanto la propiedad de aditividad fue trivial. ¿Qué es lo que ustedes necesitarían aquí para garantizar esa propiedad de aditividad? Que se cumpla la propiedad de aditividad. Quedan en la misma medida. Sí. Entonces necesitaríamos ¿qué cosa? Un factor aquí, ¿verdad? Y ese factor va a ser con que todas estas entradas, utilizando ese factor, nos permita relacionar con esta otra parte que nosotros tenemos acá, ¿verdad? Necesitaríamos un factor de ese tipo. O si es que lo vemos de una manera más tradicional, por ejemplo, podríamos considerar, digamos. No entendí la pregunta, ¿cómo garantizamos el que el producto salga bien? Que tenga sentido lo que está comparando. Aquí, por ejemplo, usted está comparando cantidad de unidades que están saliendo con cantidad de unidades que tiene disponible. Por lo tanto, aquí todo está, si es que son botellas, aquí son botellas y aquí son botellas, no tiene ningún tipo de problema. En el otro caso que nosotros estamos comentando aquí, observa lo que está ingresando, son tres insumos diferentes. Y aquí hay un proceso de transformación y aquí va a haber otro flujo que está saliendo. Por lo tanto, aquí necesita alguna tabla de conversión que le permita decir que esos productos se hacen un equivalente. Esos dos flujos se pueden comparar. A eso me refiero. Veamos aquí. Campo de producción, en este caso, tenemos diferentes tipos de cultivo y tenemos las propiedades del suelo. Por lo tanto, tenemos las propiedades del suelo. ¿Y qué es lo que nos dice? Aquí nosotros necesitamos fertilizar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Mira, necesitamos fertilizante. Para el fertilizante nosotros nos vamos al supermercado. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en un supermercado? Entonces, aquí, por ejemplo, dice, ¿sabe qué? Necesitamos NPK, nitrógeno, fósforo y potasio. Necesitamos en determinadas cantidades. En cada uno de esos puntos. ¿Y aquí qué es lo que vamos a encontrar en el supermercado? Bueno, cuando vayamos a comprar productos. Vamos a encontrar aquí en litros, en kilos. Aquí nos dirá que necesitamos una determinada cantidad de nitrógeno. Pero aquí no vamos a encontrar ese nitrógeno en esa cantidad. Nos dirá, mira, estamos consumiendo agua, pero tengo que tener cuidado no pasar más de una determinada cantidad de sodio.
Pues no es que yo me levante y yo saqué la cantidad máxima que yo necesito sodio, entonces voy a consumir sodio. No, tengo diferentes fuentes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Nosotros vamos a decir, tenemos los costos de qué? El costo de este litro, el costo de estos 5 kilos que nosotros tenemos aquí, pero ¿qué es lo que nos interesa? ¿Qué es lo que estamos buscando? La restricción no está en relación, lo que nosotros buscamos es minimizar el costo de adquirir eso. Claro. Pero ¿qué es lo que estamos diciendo? Que tenemos que atender los requerimientos mínimos que necesitamos de nitrógeno, fósforo y potasio. Por lo tanto, si yo consumo una botella de esta, me dirá cuánto de sodio estoy consumiendo. Si yo compro y utilizo 1 litro de esto, me dirá cuánto de nitrógeno, cuánto de fósforo y cuánto de potasio voy a aportar. Por tanto, me dirá entonces cuánto voy a comprar de cada uno de ellos. Aquí, lo mismo, ¿verdad? Voy a preparar la ración de alimentos en ese caso y quiero que me dice cuáles son todos los insumos que yo tengo y cuánto aporta cada uno de los insumos. ¿Consiguen ver algún otro tipo de problemas de esto que puedan surgir? ¿Perdón? Al supermercado. Ustedes imagínense en el caso de... ¿En un restaurante? En un restaurante, un hospital, en los colegios. En un hospital, imagínense con los diferentes tipos de pacientes que usted tiene. Sí. Por lo tanto, va a formar, y más aún, imagínense que va a formar alternativas para los 15 días. No le va a dar lo mismo, ¿verdad? Tiene que también agregar características de que todos los días sean diferentes, que no esté comiendo lo mismo el paciente, si esté asumiendo que va a estar 15 días, ¿verdad? O en los colegios, ¿verdad? Bueno, nosotros, ¿verdad? Asumamos, por ejemplo, todo lo que vamos a consumir durante el día. Cada uno de ellos, ¿qué creo que nos dice? Bueno, cada uno de ellos tendrá aportes diferentes, nosotros tendremos diferentes tipos de restricciones que son lo que nosotros vamos a agregar. ¿Se animan a decir cuál es el objetivo, en este caso, del problema de dieta o del problema de mezcla? ¿Cuál es la función objetivo? ¿Cuál sería? Maximizar el beneficio y bajar los costos. Así es. Por ejemplo, ¿cuál sería el beneficio? Ahora ya podemos ir un poquito más allá. El beneficio, por ejemplo, nutricional de una alimentación de un día completo, que me entregue todos los macronutrientes que requiere mi cuerpo de acuerdo a edad, sexo, cantidad de deporte, etc. Que me entregue la proteína necesaria, los carbohidratos necesarios, todo eso. Yo observé que en ese caso la proteína, los carbohidratos y los etcétera, ¿sería más un objetivo o sería una restricción, algo que usted tiene que cumplir? Una restricción. Observe que si usted lo coloca como objetivo, le dice maximizar la cantidad de proteínas. ¿Qué es lo que le va a entregar el modelo? Que va a tener que consumir como 10.000 millones de proteínas. Observe que como condición optimizante, cuando usted le dice, mira, la mayor, a no ser que si usted, digamos, no se rindan tan fácil, por favor, se dice, no, ¿y cuál sería? Si que van a decir la mayor cantidad, ¿cuál sería la restricción que va a evitar con que eso crezca hasta el infinito? El precio del alcohol. No, más que el precio, ¿qué es lo que tendría usted? Tiene un presupuesto, ¿verdad? Una condición, una restricción sería, bueno, mira, yo tengo este presupuesto, ¿cuál es la cantidad máxima que puedo consumir de cada uno de ellos? En este caso, nosotros vamos, dígame. Que yo pensaba cuando dije el tema de los macros, no precisamente como pensando en un presupuesto como restricción, por eso le dije como una función objetivo, porque no siempre, o sea, maximizarlo de repente, depende de la persona obviamente, pero puede significar aumentarlos o disminuirlos. O sea, maximizar mis macronutrientes para llegar a un tope, pero ese tope, si yo tengo un objetivo en particular, no puedo sobrepasarlo igual por un tema, no sé, médico, de salud, etc. No puedo comer más proteína de, no sé, 150 gramos al día, por ejemplo. Eso tiene que ser el máximo, o si me estoy preparando para cualquier cosa, eso puede ser el máximo. Entonces estoy maximizando, pero igual tengo un límite establecido como por otras cosas, entonces la restricción no estaría ahí, sino que estaría en otro lado de la restricción. Más allá del presupuesto, yo tengo infinito presupuesto. Pero no puedo nutricionalmente meterle al cuerpo más de X cantidad de
calorías. O sea, puede, Descripción pero- dependiendo del requerimiento de cada uno. Dependiendo del requerimiento de cada uno y dándole un cierto límite, ¿verdad? Sí. Hay un mínimo, Creo que pero ya hay un máximo. depende del punto que se mire, porque pueden haber distintas soluciones. Por ejemplo, colocar que, no sé, pues, que tenemos un tope mínimo, considerando que tú tienes un requerimiento base como organismo, como Ujú. cuerpo. Y también tú puedes colocar, establecer un requerimiento máximo, dependiendo de cuánto es el máximo en función al presupuesto. Yo creo que depende un poco de... O en función del máximo, pues, mira, lo Máximo máximo saludable. en términos de salud son Máximo estos. saludable, Claro. exacto, porque tú tienes una buena mínima, un requerimiento mínimo basal que tiene el cuerpo y un requerimiento máximo que es el máximo permitido, por ejemplo, un adulto grande que no puede consumir más de un gramo de sal al día, no sé. Entonces, Pero yo creo que- como comenta su colega decía que podría ser más como una restricción, o sea, que podría ser una restricción con dos límites, ¿verdad? Un límite inferior y un límite superior. O sea, debo consumir por lo menos esto, pero, Y como máximo pero esta posibilidad y como máximo esto. Entonces, dentro de eso, sí, pero observe que ahí ya estamos abriendo muchas posibilidades. Por entonces necesitamos algo que nos permita decir dentro de todas esas posibilidades con cuál de ellas nos vamos a quedar. ¿Verdad? Una propuesta en este caso. Una propuesta en este caso podría ser minimizar los costos para atender los requerimientos nutricionales mínimos que nosotros tenemos. Observe que para cada uno, y aquí hay que tener cuidado con esto, observe qué es lo que tenemos. Nos dice, tenemos leche en litros, legumbre en porciones, esto es por una porción, naranjas y en unidades. ¿Qué es lo que aporta en los requerimientos nutricionales de niacina, tiamina, vitamina C? Cada uno de ellos, cada litro de leche, ¿cuánto aporta? ¿Y cuánto necesitamos nosotros como requerimientos nutricionales? Necesitamos por lo menos 13, 15 y 45. ¿Y cuál es el costo? El costo de cada litro de leche es 0,2 por cada porción de legumbres y 0,25 por cada unidad de naranjas. Observe que aquí estamos hablando de diferentes cosas, estamos hablando de litros de leche, estamos hablando de porciones de legumbre, estamos hablando de unidades de naranja. ¿Qué es lo que nos va a permitir después llevar todo esto? Por ejemplo, cuando estamos formando la función objetivo de costo. ¿Cómo vamos a conseguir formar el costo aquí? Es que se podría tratar todo como por porción o Si unidad. hablamos litro de leche, Claro. este costo de aquí es por qué? Costo por litro de leche. Sí. Por lo tanto, litro de leche y este costo por litro de leche quedan costos en unidades monetarias. Sí. Porciones de legumbre, cantidad de porciones de legumbre, este es costo por cada porción de legumbre. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Siguen siendo unidades monetarias. Por lo tanto, recuerden que anteriormente les dije, mira, hay un factor que nos permita hablar, o si estamos hablando de unidades diferentes, tiene que haber un factor que nos permita llevar todos ellos a una misma unidad. En este caso, ¿cuál es ese factor? Aquí estamos hablando de litros, porciones y unidades. ¿Cuál es ese factor? El costo por esa. Recuerden, entonces cuando están buscando, ¿cuál es el factor que están buscando? ¿Verdad? Cuando están formulando, tienen que saber cuál es el factor que están buscando para que tenga sentido lo que están haciendo. ¿Y cuál es la variable de decisión? ¿Sobre qué tenemos posibilidad de decidir? ¿Sobre cuánto voy a consumir de vitamina D o vitamina C en la leche? ¿Sobre eso tengo posibilidad de control en esta estructura? La cantidad de consumo. De vital. ¿Cómo? No entendí. ¿Sobre qué tenemos posibilidad de decidir aquí? ¿No? Nuestra decisión sería sobre qué. Voy a decir, La ¿saben cantidad qué? de Voy a ir a- comida. La cantidad de cada alimento. la cantidad de cada uno de ellos. Por lo tanto, ¿cuál va a ser? ¿Cuántos litros de leche voy a comprar? Lo otro, ¿cuántas porciones de legumbre? Y la otra, ¿cuántas unidades de naranja? Recuerden que había una de las propiedades dentro del modelo de programación lineal que estuvimos comentando, era la propiedad que tenía que ver con la certidumbre, ¿verdad? Y observen aquí, yo creo que puede quedar un poquito más claro eso. Observen las naranjas. Cada unidad de naranja aporta 0,8 de niacina, 0,19 de tiamina y 93 de vitamina C. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Estamos diciendo que cualquier naranja que nosotros vayamos a comprar va a aportar
esto. Pero hay algo que probablemente nos va a comenzar a hacer ruido después. Que depende del tamaño de la naranja, depende de la variedad, y por lo tanto podemos decir que, mira, existen muchos más factores que pueden hacer con que esos valores sean diferentes. ¿Qué es lo que vamos a decir nosotros? Sí, estamos conscientes de eso y sabemos que la forma de la cáscara puede ser también diferente y que tiene muchos otros atributos. Pero para que el problema sea manejable, nosotros tenemos que tomar algún tipo de decisión. Y esa decisión puede ser, ¿sabes qué? Este es el valor en promedio que aporta cada uno de ellos y con eso nosotros comenzamos a trabajar. Después veremos si es que hacemos análisis de sensibilidad en relación a alguno de esos factores, si es que es relevante. ¿Es un análisis de sensibilidad, profesor? Sí, un análisis de sensibilidad. Y eso es porque o sea que generalmente nosotros podemos llevar a una recomendación y esa recomendación puede ser puntual. Imagínate que en este caso, ¿sabes qué? Estamos armando una mezcla. En el caso de agricultura, vamos a comprar fertilizantes, pero el fertilizante depende mucho del precio del dólar. Por lo tanto, nosotros generamos aquí una recomendación y decimos, tenemos que comprar estos fertilizantes y en estas cantidades. Pero eso está sujeto a un precio del dólar. ¿Qué es lo que vamos a decir? Esa recomendación que nosotros vamos a realizar o vamos a entregar va a depender de cuál es el precio del dólar y nosotros vamos a decir, y esa recomendación sigue siendo la misma aún en el mercado, por más que en el mercado el precio del dólar disminuya un 20% o aumente un 30%. Decimos que la recomendación que estamos entregando es lo suficientemente robusta. Pero ¿qué sucede si es que, por ejemplo, nosotros decimos, mira, esta es la cantidad que vamos a esta es la recomendación que nosotros estamos entregando? Y decimos, pero ¿sabes qué? Si el precio del dólar varía 0,01%, nuestra recomendación es otra. Entonces, la solución que estamos entregando no es lo suficientemente robusta, es muy sensible a variaciones del entorno. Entonces, para eso nosotros necesitamos realizar un análisis de sensibilidad, que va a ser un poco más adelante. ¿Qué es entonces? ¿Qué necesitamos aquí? Indicar nuestra variable de decisión, ¿cuál va a ser? Cantidad de litros de leche, porciones de legumbre y naranja. Función objetivo, ¿cuál va a ser? Minimizar los costos, restricciones, atender los requerimientos nutricionales. Por ejemplo, aquí tenemos las X3 variables, minimizar el costo de la dieta que nosotros estamos formando y los requerimientos nutricionales para cada uno de ellos y la función y las restricciones que tenemos. ¿Alguna pregunta? ¿Ok? Sí. Trabajemos un poquito con la guía. Hay una guía en aula, por favor. En aula, sí. La unidad 1, sí. Propongo que hagamos un break antes de seguir. Para separar las dos actividades, porque si no, Perfecto. vamos a llegar a las 10:30, pero muy agotados. Me encanta decir cosas así. Es para motivarlo, porque así a las 8. Para garantizar la producción diaria, la fábrica debe contar con por lo menos 100 operarios al día. Si la fábrica opera los 7 días de la semana, formule un modelo de programación lineal que le permita planificar los turnos, contratando el menor número de operarios posibles. ¿Los turnos son rotativos? ¿Sí? Vamos a ver.
cuando no especifican como esto, por ejemplo, que dijo la MIFAL, los turnos son rotativos. Uno si lo hace en la prueba, y como me acuerdo en la primera clase que dijo, nadie va a tener como una respuesta igual a la otra porque pueden ser muchas soluciones, depende del criterio de cada uno. ¿A eso se refiere? Como ella tiene que poner otras variables. en este caso los turnos son rotativos, bla, 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 pensando en que los factores que, bla, bla, bla. Sí, cada uno va a llegar a maneras de ver el problema diferentes. Si es que hay algún dato que le falta, ¿verdad? Ya. ¿Sí? O sea, ese dato lo podemos como poner nosotros. Sí, pero lo tiene que mantener durante todo el desarrollo, Sí. ¿verdad? No es que solamente para ciertas etapas. Sí, o sea, en la unidad monetaria, en todos los factores. Sí, cuando lo esté utilizando. Ya. Entonces, si es que nosotros vemos aquí en términos de planificación, lo que nosotros decimos es que tenemos días de la semana, por ejemplo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Nosotros necesitamos atender esos requerimientos. ¿Qué es lo que nos dice? Que para cada uno de estos días que nosotros tenemos aquí, ¿verdad?, comenzarán a trabajar diferentes grupos de personas, que es lo que nosotros queremos indicar. Una alternativa, por ejemplo, podría ser, ¿sabes qué?, contratar 100 trabajadores para cada uno de los días, si se lo requiere mínimo. Pero evidentemente es lo más eficiente. menos más eficiente. Nosotros también podríamos ver aquí, por ejemplo, si es que nosotros vemos en forma matricial, nosotros podríamos ver, por ejemplo, que los trabajadores que comienzan el día lunes, también van a estar disponibles el día martes, por ejemplo. ¿Por qué? Porque trabajan 5 días seguidos. Viernes, sábado y domingo. Sábado y domingo ya no estarán porque trabajan solamente 5 días. Los que comienzan el día martes estarán disponibles el día martes, miércoles, jueves, viernes y el sábado. El domingo ya no. Y si seguimos así, los que comienzan el día miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y los del día jueves, y ahí viene su pregunta, comienzan el jueves, viernes, sábado, domingo y el lunes, ¿verdad? Por lo tanto, si es que nosotros necesitamos saber cuántos son los trabajadores que están disponibles el día lunes, ¿cómo vamos a saber? Van a ser los que comenzaron el lunes, ¿verdad? Los que comenzaron el martes no, porque ellos están descansando, los del miércoles también están descansando, pero están disponibles los del lunes, los del jueves, los del viernes, sábado y domingo. ¿Sí? Démosle entonces a eso un nombre. Llamemos X1 a los que comienzan el día lunes. Por lo tanto, nosotros vamos a decir que aquí Falta uno. Y si llamamos X2 a los que comienzan el martes, ¿verdad? Será X2. Miércoles.
El jueves. Y aquí tenemos la respuesta a la pregunta del colega, ¿verdad? Si los turnos son rotativos. ¿Cuál sería la variable de decisión entonces en este caso? ¿Sobre qué tenemos posibilidad de decidir? X sí, tendría que ser cantidad. De operarios que comienzan a trabajar. Y ahí, para i igual a 1, cuando estemos hablando del lunes, 2 martes, 7 para el lunes. ¿Cuál sería la función objetivo? Que la cantidad, Minimizar la cantidad de... minimizar la cantidad de operarios con un mínimo de Operarios a contrato. Es decir, ¿cómo le daríamos forma a eso? X1 más X1 más X2 X2 Hasta el X7. más X, 7. Esa es la cantidad total de trabajadores que vamos a contratar. ¿Qué tenemos que garantizar? Que hayan 100 personas trabajando, Garantizar por lo menos. que eso es que cada día por lo menos 100 operarios. Por ejemplo, ¿quiénes están disponibles el día lunes? ¿Quiénes están disponibles? X1, yo lo que Comienza el día 4 lunes. X1, X4, 5, 6, 7. El del martes y miércoles no, porque están descansando, ¿verdad? Por lo tanto, X1 más X4, 5, 6 más X7, y por lo menos sin operarios, mayor o igual a 100. Si alguien se anima, anímense por favor, escriban lo de martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y ahí usted me va a decir, pero ¿sabe qué? Si es que nosotros aquí llevamos este ejemplo y estamos administrando un local de venta de pizza y nosotros decimos, ¿sabes qué? Tenemos bloques horarios que son diferentes, y el bloque o los días de la semana tienen comportamiento o demandas diferentes. Observen cómo vamos a abrir. A eso cuando hablamos de estructura nos referimos a eso. Observen qué es lo que necesitamos. ¿Cuáles son esos bloques horarios que vamos a abrir? Podría ser bloque horario, podría ser, por ejemplo, un bloque horario podría ser lunes, y definimos cuál es el horario, a qué hora comienza a atender. Se comienza a atender al mediodía, de mediodía a 3 de la tarde o a 2 de la tarde, si es que vemos que ahí tiene un comportamiento que más o menos se justifique. ¿Verdad? Recuerdan con el caso de las naranjas, cuando decíamos, sí, pero existen naranjas con diferentes propiedades. Entonces, digamos, mira, aquí necesitamos abrir un bloque con estas características. ¿Y qué es lo que vamos a decir ahí? Aquí, ¿cómo son los trabajadores? Todos los trabajadores tienen la misma disponibilidad, van a trabajar los 5 días de la semana. ¿Y cómo sería si es que nosotros aquí en este caso decimos, no, pero ¿sabes qué? Tenemos estos trabajadores con estas características, pero también podemos contratar trabajadores con jornada especial que van a estar disponibles solamente 3 días por semana? ¿Cómo extenderíamos esto para eso? Para decir que, ¿sabe qué? Aparte de estos trabajadores, también tenemos trabajadores que están disponibles solamente por 3 días de la semana, trabajan 3 días seguidos. Es otro grupo de trabajadores.
Por lo tanto, ¿qué es lo que diríamos? Sería Mira, más fácil, ¿no? todo esto que nosotros hemos trabajado aquí son para trabajadores ¿2 días de la semana? que nosotros estamos considerando que 2 días de trabajan la 5 semana? días. Por lo tanto, cuando nosotros por ahí veamos x1 igual a 10, ¿qué quiere decir? X1 igual a 10 quiere decir, mira, entonces el día lunes comenzarán a trabajar 10 trabajadores con estas, que tienen estas características. ¿Qué es lo que nos faltaría agregar aquí? Algo parecido a esto que tengamos acá y que nos diga qué cosa. Son trabajadores con otras características. ¿Verdad? ¿Qué es lo que vamos a decir? Trabajadores que trabajan solamente lunes, martes, miércoles, 3 días. Yo sé que ahí comenzamos nosotros a ir agregando más atributos o más características dentro del programa. Sí. Y no... O sea, en mi cabeza, ese modelo así, como irlo escalando, es más eficiente que tener, o más óptimo que tener... ¿Más óptimo? Más óptimo que tener solamente ¿Más óptimo? gente óptimo. ¿Óptimo? ¿Existe algo mejor que el óptimo? No, el óptimo es el Ya óptimo. está. Vamos. Es algo Ya. que- Perdón, pero fue inevitable para mí. No, no, Yo no, hice el no. comentario de clase pasada. ¿Cómo Vamos. te toca? Sí. Ya me perdí. Es que usted probablemente estaba haciendo el comentario que era una solución más eficiente que que contratar 100 en cada uno de los días de la semana. Sí, y que contratar también grupos de, además de tener este como pool de gente, tener grupos de gente que trabaje, no sé, por ejemplo, solo viernes, sábado, domingo, o solamente 2 días que son los 2 libres de las otras personas. O sea, eso sería como mi... Si pienso en un problema así, trataría de resolverlo de esta manera y no agregando más gente que trabaje, no sé, solo martes y miércoles para que la gente que entra los lunes, no sé, como que... Yo sé que hay algún factor ahí que todavía tendríamos que analizar un poquito. ¿Cuál es ese factor? Que tiene que ver este número de aquí. Lo que nosotros estamos diciendo es que todos los días de la semana necesitamos 100. Si estamos hablando del caso, por ejemplo, de las pizzas, por ejemplo, del local de venta de pizzas, probablemente la cantidad de gente que necesita el día lunes sea diferente a la cantidad de gente que necesita los días viernes o los días sábados. Claro. Por lo tanto, entonces, ese comportamiento de ir acumulando inventarios, ¿verdad? No va a funcionar en este caso. Por lo tanto, va a depender mucho de la forma que tenga los días. O por ejemplo, asumamos que nosotros decimos, ¿sabes qué? Pero nosotros estamos administrando, por ejemplo, vamos a la clínica Las Condes, por ejemplo, nosotros decimos, ¿sabes qué? Tenemos horarios de los médicos y tenemos requerimientos por atención con diferentes características. ¿Cuántos médicos necesito tener disponibles en cada uno de los bloques horarios en cada uno de los días de la semana? ¿Cómo formo el horario de ir garantizando que voy a tener disponible en función de una demanda proyectada? O en el caso de las aerolíneas, ¿no? Que es uno de los Pasa un casos. cuchillo y te O del peleas. colegio, O de los colegios. Los juegos del hambre. Sí, es mucho más. Organizo los juegos del hambre. Vamos, por favor, anímense, vamos hasta el martes, domingo. ¿Alguien quiere indicarnos cómo sería para...? Hagamos por el martes. Para el martes sería entonces los que comenzaron el día lunes, los que comenzaron el día martes, los que están el miércoles y jueves están descansando, Viernes y sábado. viernes y sábado, domingo. Sábado, domingo, y esto tiene que ser mayor o igual que 100. Y para los del domingo, Miércoles, jueves, viernes, sábado. ¿terminó? ¿Profe? Vamos. Miércoles, Yo sé jueves, que- viernes, sábado y domingo. Miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Claro. Sería entonces 3, 4, 5, 6, 7, mayor o igual que 100. 10. Sería otra manera de escribir lo mismo quizás, pero como que no sería más fácil como escribir los días libres, porque son 2, y eso sería la cantidad de gente que representa el día lunes igual. ¿Cómo, por ejemplo? ¿Cómo definiría Escribir su variable? x2 y 3 tiene que ser mayor o igual a 100, que significa lo mismo que trabajaría, o sea, como que significa que trabajan lunes, miércoles, viernes, o sea, lunes. Pero, o sea que puede ser existen diferentes maneras de modelar, pero la manera como usted vaya a definir su variable de decisión es relevante. Observa aquí, cuando nosotros obtenemos un valor de x5, nosotros conseguimos interpretar rápidamente qué es ese x5. Porque vamos aquí y nos dice que es cantidad de operarios que comienzan a trabajar el día viernes.
Entonces, si usted consigue definir qué es lo que quiere decir cada una de Esas variables. esas variables y cómo lo escribe, también puede estar. Ya. Ahora ahí, por lo que se ve, está como, no sé si está mal escrito, pero dice como garantizar que cada día existan por lo menos 100 operarios, dice X1 y nos saltamos al X4 y si empezaron el lunes no sería de X1, X2, X3, X4 hasta el 5. No, son los grupos de personas, Entiendo. los que parten en marzo, Lo que incluyen trabajar. los que incluyen trabajar. Ah, ahora entendí. Ya. Ya. Probablemente, observe, hay más estructuras de este tipo. Asumamos, por ejemplo, que decimos que necesitamos 30 notebooks ahora. Notebooks, ¿qué lo diríamos? ¿Qué es lo primero que haríamos para decir, mira, primero estamos aquí, ¿qué es lo que hacemos aquí? ¿Cuántos van a comenzar el lunes? Perfecto, primero veamos entonces cuántos ya tengo, cuál es el inventario, cuál es la existencia que ya tengo. ¿Verdad? O sea, que observe que como lógica eso es lo que está. Lo que estoy viendo es cuánto es el inventario que ya tengo, qué es lo que estoy agregando y con eso estoy garantizando atender algo y más aún, estoy viendo dejar algo de inventario para el periodo siguiente. ¿Por qué? Porque los trabajadores que yo tengo aquí, estos observen que vendrían a ser inventario para el periodo siguiente, existencia para el periodo siguiente. Observen que esa lógica es lo que nosotros estamos implementando aquí. O sea, que nosotros decimos, ¿sabes qué? Tenemos una idea de la demanda energética del país. Y tenemos una planificación de cuánta la energía que vamos a necesitar de aquí hasta el año 50. ¿Qué le diríamos? ¿Cuál sería la planificación que vamos a hacer? ¿Cuántas plantas vamos a construir y de qué características y en qué instante del tiempo? ¿Pero qué miraríamos antes de eso? ¿Cuánto es lo que el consumo? Pero nos interesa cuánto ya tenemos, ¿verdad? ¿Y qué características y cuánto tiempo van a estar disponibles eso? Observe, ¿cuánto tiempo van a estar disponibles eso? ¿Cuánto tiempo va a estar disponible esta planta? ¿Hasta dónde? Y realizamos la misma lógica, ¿verdad? Deben haber más ejemplos, pero no se me ocurre Pero más. hablar de personas, como es en este caso, que van a trabajar, igual es difícil, porque siempre pasa el fallo humano, y ahí te cambia todo lo... ¿Y cómo usted resolvería eso? ¿Cómo agregaría una posibilidad, algo para evitar que tu continuidad operacional se vea perjudicada? O sea, pasarme un por poco una situación también. de ese tipo? ¿Pagar horas extra? Pagar hora extra ya tiene una alternativa, pero observe que usted está viendo, ya no está planificando, ¿verdad? O sea, es que es de si contingencia nada más. Es que si me falla el lunes, yo no sabía lo mismo que me iba a fallar. Pero a lo mejor también podéis poner un extra. Tener como más gente estable, claro. Un backup. Pero igual aumentan los costos teniendo más gente. Pero si no funciona la planta es más terrible. Porque tendrías que calcular la tasa de asistencia y dice, no sé, porque el promedio en asistencia esto, contáis con 2 más y también ahí tenés que optimizar el costo de qué significa tener 2 menos para la producción de un lado. Y observe, Y faltan dos si que están relacionamos acá. con eso, lo que usted va a decir, mira, con esto de aquí estamos buscando atender el promedio, pero si yo busco garantizar un 60% de continuidad operacional, no el 50%, sino el 60%, necesito aumentar entonces esta cantidad de trabajadores en estos días. El día lunes, que es lo más crítico, necesito tener 2 más. Y dicen, no, ¿sabes qué? Necesito un 98%. Entonces, para llegar a ese 98% necesitaría un 3 más. Y observe qué es lo que usted va a decir. Mire, si es que yo estoy buscando un 50%, el costo es este. Si yo busco un 60%, mi costo va aumentando. ¿Qué es lo que entrega? Entrega un gráfico de costos donde el que va a tomar la decisión ya tiene los escenarios, o sea, las alternativas para ante esas decisiones. Pero puede ser que la otra posibilidad, le dice, ¿sabes qué? No, yo voy a contratar solamente horas extras.
Pero ahí sería lo relevante saber cuánto voy a pagar por cada hora extra, me conviene pagar esa hora extra. Habría que evaluar, ¿verdad? Pero observe que ¿qué es lo que usted está ganando? Lo que está ganando es que tiene una herramienta para poder poner todas esas alternativas y cuantificar. Puede llegar a tener costos para cada una de esas alternativas. Mi pregunta, no sé si será como que con este ramo que usted, pero al tener horas extras como una solución, ¿eso no hace como un tipo de fidelización como de trabajador hacia la empresa para que sabemos que ya nos está cubriendo y él después en algún momento puede avanzar? Sí, pero de aquí usted puede obtener, si usted quiere implementar una política de fidelización de ese tipo, de aquí usted puede saber y decir, ¿sabes qué? ¿Cuánto es la cantidad máxima que yo debería pagar por hora extra? Sí, si yo quiero conseguir más horas extras, ¿cuánto es lo máximo que estaría dispuesto a pagar por cada hora extra? Y ahí usted ve si es que cuánto le cuesta su política de fidelización. Pero es decir, tiene como cuantificar eso. O sea, observe que la política sola así también le puede causar más problemas si es que no lo consigue medir cuál va a ser el posible impacto que va a tener. Claro, o sea, si se pasa de las horas, por ejemplo, O la tasa de fidelización, porque si la persona trabaja horas que se va igual, no lo fidelizáis, tenéis que evaluar el costo de si esa tasa te conviene. Sería un tema interesante para una memoria. Cuantificar porque hay muchos más aspectos que probablemente dentro de lo que nosotros estamos conversando aquí puede que se nos está escapando y de hecho no era por allá. O sea que eso usted se lo vino a partir de una estructura. O sea, aquí puede que de todo lo que hemos conversado puede que cada uno de ustedes tenga una estructura diferente y se están imaginando Yo creo que situaciones los diferentes. yo me vuelvo mucho, o sea, como que Los casos eran. no. Los casos Pero de como marketing. que se me surgen muchas ideas. Entonces, Pero es de marketing. aclarar. Veamos. Bueno, y ahí está faltando algo más. ¿Qué es lo que está faltando? X mayor o igual que 0 para todo. No negatividad. 20 para cada día. ¿Perdón? 20 para cada día. Y 20 para cada día. no sé. O sea que habría que contratar 140 trabajadores. Correcto. Fue el óptimo. Pero bueno, ahora vamos a conseguir descansar tranquilo. 20. ¿Y cómo lo implementó? Así. ¿Muy qué? ¿Cómo? Me dijeron que si tú hiciste la cosa bien. Proporcionalidad. Es más fácil. Pero es que ningún trabajador es más especial que el otro. Y todos trabajan 5 días seguidos. Y yo les propongo lo siguiente. Trabajen en grupos, citados 2, 3, y discutan el problema, el siguiente problema, el problema 2. Ya, otro problema. Distribución de día. Distribución de día. Una compañía distribuidora de bebidas ¿Ya? tiene 2 centros de producción 2 centros de producción. ¿Ya? de un nivel. 2 centros de producción, 2 centros de distribución, centro de distribución 1 y centro de distribución 2. ¿Ya? Y 3 mercados de consumidores principales, M1, M2 y M3. ¿Ya? Asuma que los mercados son abastecidos únicamente a partir de los centros de distribución. Los costos unitarios de transportar una unidad del producto desde cada centro de producción hasta cada centro de distribución y de cada centro de distribución hasta cada mercado del consumidor se muestran en las siguientes tablas. ¿Ya? En esas tablas también se presenta la cantidad máxima disponible del producto en cada centro de producción y la demanda de cada mercado. Hay que verla. Sí, pero es como lo mismo que estábamos haciendo al principio, ¿no? Sí. Sí. Ya, déjame perder, porque ya perdí. Ya viste, ya perdí yo. A ver. Y déjale poner pausa a esto. 2 centros de producción. Del centro de producción vamos a enviar a los centros de distribución. Por lo tanto, aquí tenemos un primer grupo de variables de decisión y aquí podríamos llamar X y J, ¿verdad? Y a esto lo vamos a llamar Y y a esto lo vamos a llamar J.
¿Qué información relevante para cada centro de producción? La producción, lo que tenemos disponible aquí. Claro. En este caso es de 800 y 1000. 800 y en el otro caso de 1000. 1000. Y nos dice además que desde el centro de distribución se va a atender a los centros de consumo. Por lo tanto, del centro de distribución 1 podemos atender al mercado 1, al mercado 2, al mercado 3. Del centro de distribución podemos atender a cada uno de los mercados. Por lo tanto, nosotros podemos ver aquí, si es que estamos viendo cómo va funcionando esto, podemos ver flujos que van desde el centro de producción hasta un centro de distribución y desde el centro de distribución luego se envían hacia el centro de consumo, ¿verdad? Entonces, para poder distinguir, por ejemplo, a esto lo podemos dar otro nombre, Se llama X. y para decir que vamos a enviar desde dónde, desde el centro de distribución, que es J, hasta un mercado que nosotros podemos llamar K. Pero ¿qué tenemos que garantizar? Observen que cuando nosotros estamos trabajando con el problema de transporte, ¿qué es lo que decíamos en relación al centro de producción? Que la cantidad que vamos a retirar de cada centro de producción tiene que ser menor o igual que la cantidad que tenemos disponible. Y en el caso del centro de consumo, ¿qué es lo que vamos a decir? Que la cantidad que llega es Que la cantidad que va a llegar aquí tiene que ser mayor o igual a la demanda. mayor o igual a lo que necesitamos, 500, 400 y 400. En ese caso tiene que ser igual todo, porque no alcanza si es que le damos uno ¿Y más. qué es lo que vamos a decir? ¿Utilizo o no cada uno de 1800 estos más, el otro flujos? también. No sé. Eso le vamos a pedir que el modelo nos lo indique. ¿Y cómo lo va a indicar él? En función del costo que tenga a activar cada uno de esos flujos. ¿Sí? Sí. Escribamos entonces. Así de simple. Función variable de decisión. X y J. Cantidad de unidades. Enviadas desde el centro de producción. Variable de cómo se llama. División. Variable Del centro de producción. De decisión. Y para i igual 1, 2, hasta el centro de distribución. Hasta aquí igual es súper mecánico, como que se entendería. J para J igual 1, 2. Observen que si tenemos más centros de producción o más centros de distribución, solamente vamos variando la cantidad o el tamaño de las. Y JK. Vendría a ser cantidad. De unidades enviadas desde el centro. Observen, como es cantidad de unidades, creo que aquí no nos preocupamos mucho, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando de unidades, al otro lado también unidades, cantidad de unidades. Enviadas Desde el centro de distribución al centro de consumo. desde el centro de distribución. J para J igual 1, 2. hasta el centro de consumo. K igual a 1, 2, 3. Y la función objetivo tiene dos componentes de costo principales, ¿verdad? Una componente de costo que va a estar asociada a la cantidad, es decir, al envío desde el centro de producción hasta el centro de distribución, y la otra componente de costo desde el centro de distribución hasta el centro de consumo. Función objetivo, por lo tanto, usamos minimizar el costo. El transporte, que en este caso, vamos, aquí viene la parte ¿Cachai que cuando juego laboriosa. PlayStation? ¿Este costo cuánto es? Sí.
¿Cuál? El primero de ellos, de la planta 1 al centro de distribución 1. Que igual Por está lo tanto, como pegado, ¿no? X1 Yo creo más que hasta que tengáis menos. 3x12. 3x12 más Yo creo que se me olvida la pestaña. 2,1. ¿Cuánto es el costo? 1. 2, 2. Por lo tanto, este costo que vendría a ser el costo total de los envíos desde el centro de producción hacia los centros de distribución. Nos falta agregar aquí los otros costos para enviar desde el centro de distribución hacia el mercado de consumo. Por ejemplo, cuando envío desde 1 hasta 1, ¿cuánto sería ese costo? 1. Desde 1 hasta 2. 3. Y de 1 hasta 3. 3. Ya tengo del centro de distribución 1, me falta del centro de distribución 2, ¿qué sería? 2,1, ¿cuánto el costo? 3. 2, 4. Y finalmente 1. ahí estamos. Las dos componentes que están siempre presentes en los modelos de transporte, ¿cuál es? Que tenemos que respetar la disponibilidad de las plantas y la otra que La tenemos demanda. que respetar La y demanda. atender las demandas, ¿verdad? ¿Hay algo que está faltando? Veamos, ¿qué va? Respetar la disponibilidad. Centros de producción. Por ejemplo, para el centro de producción 1, que vendría a ser la cantidad que envío de 1 más la cantidad que envío de 2, tiene que ser He cambiado la pastilla para menor o igual a funciona? 800. Para el centro de producción 2, Si me voy a tomar ahora, son como de 2 a 1, de 2 a 2, menor o igual mañana a. empiezo. El antro me dijo, el primer día te va a durar esa. Lo otro, atender la demanda. Para el mercado 1, Lo buena que me dijo. ¿cuál sería para el mercado 1? Eso. Lo que viene de más lo que viene del mercado 2 a 1 tiene que ser mayor o igual Tengo que ir jueves como a mercado 2, medio. mercado 3. Que son ¿Sí? 3. ¿Hay algo que esté faltando que ustedes consideren que falta aquí en este caso? No, está ya completo, ¿verdad? Si, por ejemplo, el modelo dice en este caso, ¿sabes qué? Del centro de distribución 1 al mercado 1 voy a enviar 500. ¿Qué tengo que garantizar para que eso sea posible? Que el centro de distribución 1 tiene que tener los 500. Por lo tanto, observen que eso es lo que va dando la naturaleza del problema. ¿Qué es lo que nosotros estamos diciendo aquí? Miren, sí, tiene sentido, puedo enviar del centro de distribución, puedo enviar a cualquier uno de los mercados, pero para poder enviar del centro de distribución hacia cualquier uno de los mercados, previamente tengo que garantizar que haya llegado esa cantidad. En origen, pues. Claro. ¿Cómo sería eso? ¿Qué es lo que tengo que garantizar que se cumpla en cada uno de los centros de distribución? Que X11 más. ¿Cómo tiene que ser el flujo, la suma del flujo que llega? Mayor o igual a 500. ¿Cómo? Como 0. La cantidad del flujo que llega aquí al centro de distribución 1. Tiene que ser Tiene que ser al menos lo que sale, ¿no? ¿Al menos lo que sale? No, pues no tiene. ¿O tiene que ser igual a lo que sale? Ojalá por igual.
¿Cómo sería eso? Si es que no se va por dentro el repertorio. El corte. Si le saca Su taja. esta parte ahí. En cada centro de distribución. Por lo tanto, O si no hay merma. Claro. la cantidad que llega al centro de distribución tiene que ser igual que la cantidad que sale del centro. Por ejemplo, para el centro de distribución 1, ¿cómo sería? ¿Cuánto es la cantidad total que está llegando al centro de distribución 1? ¿Qué es lo que está llegando de la planta 1? Más X11 más X12. 12. Perdón, 2-1. Lo que viene de la planta 1 y lo que llega de la planta 2 tiene que ser igual A lo que sale. a lo que sale, que sería lo que envío de 1 hacia dónde. Hacia 1. Y 1-1, y 1-2, 1-3. Más y 1, 3. Sí, con eso estoy garantizando. Por eso solamente se va a cumplir con estos casos de que la producción es igual a la demanda, ¿no? No. Porque observe que usted lo que usted está diciendo que tiene garantía de que envía, tiene que respetar la cantidad que está llegando, o sea, tiene que respetar la cantidad que está disponible, puede quedarse con parte de la producción en el centro, o también puede, en este caso nunca va a enviar una cantidad mayor que la demanda que usted tiene. No necesita que la oferta sea igual a la demanda. A menos que haya merma en el camino. No, pero me refiero No, porque recordar que no hay, porque la demanda y la producción no son iguales. son iguales, ¿no? Son iguales. Estáis produciendo 1800 y tu demanda también es 1800. Así también. Entonces ahí se te cumpliría, porque si tu producción es mayor a la demanda, podrías tener mayor cantidad y no se te cumple la igualdad en los centros de distribución. Podrías mandar más a un centro de distribución y te vas quedando en el centro de distribución con cosas. ¿Y qué es lo que necesitarías para considerar eso? Bodega, ¿verdad? Necesita bodega, por lo tanto tendrías un costo de almacenamiento. Costo de almacenamiento y necesitaría, o sea, observa que a partir de ahí puedes extender de un problema de transporte y agregar otro más. Problema de transporte e inventario, ¿verdad? Y necesita agregarle un aspecto temporal para decir por cuánto tiempo va a estar ese inventario, porque el inventario solo tiene sentido si tiene aspecto temporal. Y vemos en el centro de distribución 1 y el centro de distribución 2 y finalmente no negatividad. Bueno, eso como paso. Hasta un minuto. Son pasos hasta el minuto. Como, ¿Sí? son como pasos. No sé, pues. El procedimiento. Observen cómo nosotros podemos comenzar a extender a partir de aquí. ¿Cómo está funcionando esta red? Esta red de distribución funciona de la siguiente manera. Nosotros estamos diciendo que la demanda, es decir, el mercado lo estamos atendiendo solamente desde un centro de distribución. ¿Y qué sucede si es que nosotros quisiéramos evaluar, por ejemplo, ¿sabes qué? Hay mercados que tienen una demanda tan alta que se justifique que evaluemos la posibilidad de envíos directos desde la planta hacia el mercado? O sea, ¿qué es lo que nosotros diríamos ahí? Entonces, estamos diciendo es que queremos comenzar a explorar otra alternativa de red, enviar desde una planta hacia los mercados. Y observe que si estamos abriendo otro flujo, ya tenemos una variable que es X y necesitaríamos otra variable para hacer cargo de ese flujo. Pero observe que nosotros podemos comenzar a explorar aquí distintos tipos de configuración. Y les dejo una pregunta para que vayan pensando durante el viaje y el domingo en la tarde. Claro, como Asumamos que, por ejemplo, asumamos lo siguiente. Ya no hay de las tocas, así que. No, pero Lo podemos vi. intentar después para ver. ¿Lo viste? Y sobre todo, lo podemos Fabi implementar Pascal lo para que vean anunció. ustedes el No por sé qué qué hacer con necesitamos una condición de este tipo. Cuando me hablaste pensé que se moría. Para que la lógica funcione. Todavía queda una temporada.
¿Qué sucedería si, por ejemplo, nosotros No, decimos te habrías aquí, peleado, sí. aquí estamos utilizando un sistema de transporte, un transportista, y en este otro caso estamos utilizando un transportista, otro tipo de transporte, otro transportista. ¿Y qué es lo que decimos aquí? Decimos, ¿sabes qué? Este transportista de aquí no es tan cuidadoso con su operación. ¿Y qué nos diríamos entonces? Si no es tan cuidadoso con su operación, aquí lo que se da es que hay una merma de un 10% de lo que él transporta. ¿Cómo agregarían eso dentro del modelo de optimización? Por 0,9. Por ser Por 0,9. ¿Por 0? 9. ¿Recuerdan cuando nosotros dijimos, cuando estamos hablando del problema de la mezcla, nosotros decíamos que tenemos diferentes tipos de flujos y ese flujo después se tiene que relacionar con el otro flujo de salida y necesitamos algún tipo de factor que nos relacione eso. Entonces aquí ese factor es ese 0,9 para que nos diga que mira, estos flujos son comparables y estamos hablando de lo mismo, pero necesitamos de este factor para relacionar esa componente. Vamos, uno más y no vamos. No. Veamos. Dijo no. Sí. Lo bueno es que la rueda lo puede plantear. La rueda puede plantear el problema como de ninguna posibilidad. No, al contrario, puedes plantear. Fucking shit. Concha tu madre. Es que estaba ganando y perdí. Nuevamente. Identifiquemos cuáles son las componentes que están presentes y cuál es la estructura que está por detrás del problema. 3. ¿Ah? ¿Y el otro? Eso está. Estamos hablando del 3. ¿Qué estamos hablando? Problema Magnófono produce surface y suave. Pero un rojo suave. Suena como a... Sí.